Bueno, lógicamente ya podéis suponer, porque además así os lo comunicamos, que queríamos manifestarnos acerca de la denegación de indulto al exalcalde de Torrevieja y exdiputado de las Cortes Valencianas, el señor Hernández Mateo. Simplemente traer a la memoria en estos momentos cuál fue el origen de todo este asunto. El origen de todo este asunto, como todo el mundo recordará, fue el procedimiento de la adjudicación de un contrato millonario en el Ayuntamiento de Torrevieja, el contrato de la recogida de residuos sólidos urbanos, un contrato que en principio era de 10 años de su concesión y que ascendía nada más y nada menos que a 143 millones de euros, es decir, casi 24.000 millones de las antiguas pesetas, que con estas magnitudes muchas veces nos hacemos mucho mejor a la idea de su magnitud. Un contrato que por otra parte fue aumentando su cuantía precisamente porque en años posteriores, sin que pasara demasiado tiempo, se fueron modificando y de esa manera se llegó a alcanzar la cifra de unos 200 millones de euros, es decir, casi 34.000 millones de las antiguas pesetas. Desde Los Verdes esto ya lo hemos comentado en innumerables ocasiones, lo comentamos por supuesto cuando iniciamos la denuncia, ya no solo en enero del 2007, sino antes, cuando comenzamos a hacer un seguimiento del procedimiento que veíamos venir una vez que caducaba el anterior contrato y se iniciaban los trámites para el nuevo, allá por el año más o menos 2002-2003, y insisto, desde el primer momento en que observamos esas irregularidades venimos haciendo referencia a la cuantía absolutamente grande que significaba ese contrato y la necesidad, por lo tanto, si en todos los contratos eso es necesario, así sean de 600 euros el dinero público, pero en un contrato de esa cantidad, de esa magnitud, nosotros siempre veníamos insistiendo en la necesidad de hacer un control mucho más exhaustivo, si cabe, del procedimiento que seguía la Administración. Y en ese seguimiento, como todo el mundo sabe, es cuando observamos una serie de irregularidades absolutamente evidentes entonces para nosotros, y que creo que luego el curso de los acontecimientos, la instrucción que se realizó en sede judicial y posteriormente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y su ratificación por parte del Supremo nos dieron absolutamente la razón. En estos momentos en los cuales se ha denegado el indulto al exalcalde y exdiputado señor Hernández Mateo, nosotros tenemos que hacer un comentario obvio. Por una parte, entendemos que se ha hecho justicia en el sentido de que se ha dado cumplimiento a una sentencia judicial. También nos hemos manifestado en innumerables ocasiones acerca de lo que para nosotros, como para muchísima otra gente dentro del mundo de la jurisprudencia, de la política, de la abogacía, etcétera, etcétera, de la gente que en un momento dado reflexiona acerca de estas cuestiones, en esa misma onda nos hemos manifestado acerca de nuestra oposición más absoluta a un anacronismo como es el del indulto. El indulto, lo hemos dicho muchas veces, tiene algún sentido cuando se produce acerca de decisiones que se han tomado que son manifiestamente injustas, y eso lo puede entender cualquier persona usando su sentido común. En los casos que se ponen comúnmente o normalmente, la persona que en un momento dado, porque sufre una toxicomanía, ha cometido un hurto, un robo, y al cabo de los 14 años, debido a la lentitud de la justicia, entonces se le quiere meter en prisión. Yo creo que cualquier persona entiende que ahí podría tener algo de sentido una decisión gubernamental que fuera en contra de una decisión judicial. Incluso en esos casos entendemos que también el indulto es un anacronismo. Incluso en esos casos que pueden ser más comprensibles es un anacronismo. Y lo es sencillamente porque es una muestra clara y una muestra absolutamente irrefutable de que la independencia de los poderes públicos
pues lógicamente muchas veces no se da en la práctica. Habrían mecanismos absolutamente respetuosos con la legalidad y la independencia de los poderes públicos, habilitando, insisto, una serie de mecanismos que permitieran al propio Poder Judicial en un momento dado pues rectificar alguna de las sentencias que en unas determinadas condiciones o contextos se deberían de dar en función precisamente del análisis de ese contexto y de la situación. Esto ocurre en otros países. Ya sabéis que hay países en los cuales hay 0 indultos y no son precisamente países que podamos considerar menos democráticos que nuestros. Por lo tanto, esa es la primera valoración. Entendemos que el ingreso en prisión del señor Hernández Mateo no es motivo de alegría por el hecho en sí de que una persona ingrese en prisión. Esto también lo hemos dejado claro en innumerables ocasiones. Nosotros no somos personas que nos alegremos del sufrimiento de las personas. Incluso sabéis que desde la ética de la compasión que mantiene nuestro partido político estamos en contra del sufrimiento del resto de los animales, no solamente de los seres humanos. Sabéis que somos antiespecistas en ese sentido, con lo cual mucho menos nos vamos a alegrar con que un ser humano pierda su libertad y entre la cárcel. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, porque por esa regla de 3 tendríamos que pedir el indulto para cualquiera de aquellos que tienen una sentencia judicial que les obliga a ingresar a prisión, para cualquiera, porque para unos sí, para otros no. Entendemos que ese es el ABC de la justicia y que también esto, desde el más elemental sentido común, se entiende perfectamente. Por lo tanto, nuestra satisfacción porque se haya cumplido una sentencia judicial, no por el hecho de que una persona pierda la libertad. Eso que quede claro, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro. En segundo lugar, y para todos aquellos que en un momento dado ningunean el esfuerzo del Grupo Municipal de los Verdes, el esfuerzo que ha significado, no solamente desde el punto de vista del tiempo que hemos utilizado y que muchas veces nos cuesta disponer de él por nuestro trabajo, por la familia, en fin, como también todo el mundo puede suponer en una labor que realizamos que no es de dedicación exclusiva, porque no tenemos de dedicación exclusiva en nuestras concejalías, de oposición, lógicamente. No solamente ese esfuerzo, sino además un esfuerzo también de carácter itinerario. Es curioso cómo aquellos que ocupan el gobierno municipal para cualquier cuestión que no sea personal, es decir, que tenga que ver con la defensa del interés general, tienen la posibilidad de contar con el apoyo jurídico del ayuntamiento y, sin embargo, cuando los concejales de la oposición defienden el interés general, como está demostrado en este caso, resulta que tienen que rascarse los bolsillos para poner la denuncia. Vosotros sois lo suficientemente inteligentes como para poder llegar a la conclusión de que quizás esto sea uno de los motivos que hace que muchas veces la persecución de delitos por parte de aquellos que detentan el poder todavía se haga más difícil de la que ya de por sí es. Efectivamente, hace falta tener, adjetivarlo como vosotros queráis, pero como mínimo una cierta un cierto peso a la hora de entender cuál es nuestra obligación para afrontar un tipo de procedimiento en el cual pones en riesgo, insisto, ya no tu vida familiar, ¿no?, tu vida laboral en muchos casos, sino que pones en riesgo incluso tu patrimonio económico y por lo tanto también el de tus familias, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es algo que hay que dejarlo bien claro y también hay que dejarlo bien claro porque es de justicia que en esa labor del Grupo Municipal de los Verdes
hay que tener una especial consideración con el que es nuestro portavoz, con José Manuel Dolón, que es el que inició en solitario esta pelea allá, insisto, por el año 2003, yo todavía no era concejal, y toda esa serie de obstrucciones, peligros por otra parte, y toda esa serie de pegas, ¿no?, de todo tipo, que aparecen en procedimientos de este tipo, tuvo que afrontarlo y de manera solitaria. Luego quería hacer también un comentario para todos esos, insisto también, que ningunean muchas veces la labor que realizamos y todo este procedimiento y las consecuencias a las que ha llegado, cuando yo recuerdo, vosotros incluso creo que también habréis oído algún comentario en ese sentido, que cuando se planteó la denuncia se decía que no iba a llegar a ningún lado. Cuando se dictó la sentencia se dijo que este no va a entrar en la cárcel. ¿Cómo va a entrar en la cárcel? Cuando se pidió el indulto se decía que efectivamente no iba a entrar en la cárcel porque le iban a dar el indulto, y probablemente ahora se dirá que entre en la cárcel tampoco valga para nada porque dentro de 2 días está fuera, o cosas por el estilo. Para nosotros eso no es más que no asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener, y ya no hablo solo de una responsabilidad de un cargo institucional político, sino como ciudadanos. Decir que no valen nada, o al menos sugerirlo o dejar caer que no vale nada lo que se ha hecho, la sentencia dictada, el ingreso en prisión, pues poco más o menos viene a decir que no vale para nada denunciar y que no vale para nada que se ponga sobre la mesa las actividades ilícitas de toda esta gente corrompida, y que puede tener además un efecto multiplicador en aquellos que le rodean. Quiero decir que la corrupción, como el lenguaje, como cualquier otra cosa, tiene un efecto multiplicador en aquellos que lo rodean a uno. Si yo soy un corrupto, probablemente aquellos que me rodean y que son íntimos míos y que me tienen a mí de ejemplo, pues probablemente incurrirán en alguna situación al menos parecida en la que yo me veo incluso. Entonces, para toda esta gente que en un momento dado parece que ningunee nuestra labor, todo el procedimiento que se ha seguido, etcétera, etcétera, y para aquellos que en un momento dado piensen que el ingreso en prisión del señor Hernández Mateo puede representar una imagen nefasta para el pueblo de Torrevieja, recordarles, decirles que nosotros entendemos que precisamente ahora, si sale en televisión, o sale en radio, o sale en la prensa el ingreso en prisión del señor Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, es ahora cuando la imagen de Torrevieja se ve reforzada. O sea que nosotros entendemos que el razonamiento es al revés. Porque salga que ingresa en prisión el exalcalde de Torrevieja, no significa que la imagen de Torrevieja se va a deteriorar, sino justamente lo contrario. Sencillamente porque desde Torrevieja, desde ciudadanos de Torrevieja, desde representantes de los ciudadanos de Torrevieja, desde donde se han iniciado todas las tareas necesarias como para que haya salido a la luz pública este caso de corrupción absolutamente flagrante, y para que se haya producido este ingreso en prisión por el cual estamos hoy aquí. Es decir, que eso es como cuando oímos hablar de algún país de nuestro entorno, de algún estado de nuestro entorno, en el cual vemos que la prensa saca algún caso de corrupción, en el cual vemos que los tribunales son absolutamente poco respetuosos con esa corrupción y meten en la cárcel a sus responsables, los inhabilitan, etcétera, etcétera. Lo que normalmente decimos desde una posición democrática es: ves, en esos países, como hay democracia, como hay independencia de poderes, hay contrapoderes, hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, pues entonces esos países se regeneran precisamente cuando sacan la basura hacia la superficie y limpian sus casas, limpian todo aquello que podría corromper precisamente las estructuras de su convivencia diaria, de
de su estructura política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si en Torrevieja se ha conseguido que la basura se vea para poder barrerla, pues entendemos que lejos de ser una cuestión negativa desde el punto de vista de la imagen de nuestra ciudad, al contrario, yo creo que tendríamos que verla como el momento en el cual la imagen de Torrevieja se limpia, aunque sea un poquito, respecto a estos casos de corrupción que tanto han dado que hablar y que lamentablemente es más que probable que tendrán que seguir dando. Las circunstancias han cambiado radicalmente en la situación del descontento con la situación política, el tema de la corrupción como ya un problema de primer orden, el rechazo masivo de los ciudadanos a este tipo de comportamientos, de actitudes, etcétera, etcétera, está claro que... Pero ha habido un hecho determinante que ha sido los resultados de las elecciones europeas. Yo creo que eso ha sido determinante a la hora del cambio de timón que ha dado el gobierno. El hecho de que los dos partidos mayoritarios hayan perdido una parte considerable de su electorado, de que aparezca la posibilidad de que puedan perder, en este caso en concreto, el Partido Popular, el gobierno, de que las alternativas ya no sean como han venido siendo desde los primeros años de la transición, de que aparezcan nuevas formaciones políticas más otras que puedan aparecer, y de que el bipartidismo pudiera ya dejar de ser el modelo de reparto en la gestión del poder en este país. Yo creo que eso ha sido determinante a la hora de denegar el indulto, no solamente a Hernández Mateo. Hernández Mateo es una pulguica comparada con otros altos cargos que están cayendo y que van a caer, y que a la hora de entrar en la cárcel van a entrar uno detrás de otro. Llámese Fabra cuando le toque, llámese el cara de Blasco cuando le toque, llámese Mata, que ya la ha tocado, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que ya se ha acabado la impunidad, pero no porque quiera el gobierno, que habría mantenido la misma situación, sino porque la situación política de este país ha cambiado radicalmente, y esperemos que ese cambio se mantenga en los próximos años. Nosotros lo único que lamentamos de este asunto no es que la condena haya sido poca, haya tardado en entrar en la cárcel. Lo único que lamentamos es que la denuncia nuestra era una denuncia muy ambiciosa, era una denuncia que ponía sobre la mesa todo lo que había sido el procedimiento de adjudicación, todo lo que representó la millonada de ese contrato, un número muy importante, muy significativo de irregularidades que hubo en todo el procedimiento, desde que se hace la prórroga en el año 2002-2003 del anterior contrato de las basuras. Todo eso no se ha investigado, no se ha querido investigar. Nuestra denuncia era así y al final se ha investigado un paquetito así. ¿Eso qué representa? Pues representa que al final, bueno, cuidado, y nos peleamos no solamente en el 4 de Torrevieja, sino en el TSJ. Si habéis visto alguno de vosotros toda la instrucción de crimen, el abogado nuestro estuvo desde el primer día, que fue desautorizado, mandado a callar, se le amenazó inclusive con castigarlo, con ponerle algún correctivo y tal, porque él volvía a lo mismo, que era lo que nosotros entendíamos que era lo más importante. Entonces, no hemos tenido la suerte de que se investigara lo sustancial del contrato, porque lo sustancial es el dinero. Lo sustancial es lo que ha representado ese contrato millonario por toda esa cantidad, y para nosotros eso era lo importante. Al final hemos conseguido meter la cabeza por el tema de lo que fue la trama utilizada o el amaño utilizado para que se consolidara la adjudicación, pero está claro que nadie se mete en un fregado de estas características, nadie se mete en un fregado así para ahora ver si sale mejor o peor en la foto de la entrada de Infocalera. O sea, que uno se mete en este fregado y la empresa, cuidado, y la empresa y el despacho de abogados y algún funcionario, etcétera, etcétera, y muchos más políticos se meten en este fregado sencillamente porque hay dinero por el medio, y mucho dinero. Y eso es lo que lamentamos, y eso es de alguna forma lo que no nos ha dejado satisfechos. Lo importante no es que vaya Hernández Mateo a la cárcel, es importante, y es de alguna forma porque el que mete la mano y el que se atreve a hacer semejantes delitos, pues obviamente tiene que ir a la cárcel. Eso es
por ley, eso es por justicia, y si decimos lo contrario, lo que ha dicho Pepe antes, pues nada, que abran las cárceles y que se vayan todos de paseo. Esa es la realidad, ¿eh? Entendemos que tiene que ir a la cárcel, pero entendemos que el pastel era mucho más gordo, que los actores eran muchos más, y que al final pues se ha saldado con una condena minúscula comparada con la dimensión del pelotazo que ha representado el contrato de las basuras del año 2000.